El tema de la prosperidad es muy complejo porque es un cuestionamiento a la justicia de Dios. Y aquí hay un problema, el impío prospera, el justo no prospera. Entonces aquí tenemos un problema de que, o sea, no entendemos tu lógica. O sea, si yo soy amigo tuyo y soy hijo tuyo y soy tu pueblo, ¿por qué tú no me bendices a mí y a un tipo que ni siquiera te reconoce? Muchas personas confunden tener recursos, ser rico, con ser próspero. Empezando por el hecho de que una persona que no conoce el Evangelio del punto de vista bíblico no es próspera. La salvación funciona sobre la base de que Dios primero tiene que perdonar mi pecado. Para Dios perdonarme el pecado es porque alguien tiene que pagarlo. O sea, en la Biblia no existe el perdón de los pecados. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro podcast Seamos Sabios. Es un placer para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes en un tema muy interesante. Pero no quiero, antes de introducir el tema, que ustedes se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @Seamos Sabios. Ahí en la campanita, denle a la campanita para que todos nuestros contenidos como este le lleguen las notificaciones y ustedes puedan ser edificados. Hoy vamos a hablar de la prosperidad. Bonnie, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, un placer, Leo, gracias por la invitación y tenemos un invitado de honor para hablar un Exacto. tema súper interesante. Acá con nosotros, Ricardo Casado. Muchas gracias por venir, Ricardo. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bendiciones. Gracias por estar con Bueno, nosotros. gracias a ustedes por la invitación. Bien, ingeniero, sabemos que usted tiene un libro muy interesante que habla acerca de la prosperidad. ¿Cómo nosotros podemos obtener la prosperidad? Ese es un tema un poco espinoso porque muchas personas eh, tienden a, en cierto modo, a no querer saber mucho de lo que es la prosperidad, porque muchos entienden que ser próspero nos puede alejar de Dios. También hay un concepto muy errado que todo lo que tiene que ver con la prosperidad, las personas la asimilan al dinero. Y vamos nosotros a aclarar eso. El concepto de prosperidad, ¿por qué le surge hacer ese libro? Mira, en realidad el libro no es mío, el libro es de la División Interamericana. Wow, La División Interamericana de los Adventistas decidió hacer un proyecto muy interesante de publicar un libro de mayordomía cristiana, uno cada año durante 5 años. Entonces, el año pasado me pidieron eh, escribir un libro, o me eligieron como autor del libro, el último libro de esta serie, que vendría a caer en el 2025, sobre la prosperidad y la inquietud de la iglesia en Interamérica era poder tener un material que estableciera o definiera por qué hay creyentes que prosperan y creyentes que no prosperan. wow, esa es una pregunta excelente porque muchas veces decimos, pero ¿y dónde está Dios que solo prosperó a 5 y los otros 100 y los otros 50? Bueno, cuando me notificaron que yo iba a ser el autor de este libro, que hoy ya está disponible, está en 3 idiomas, se están imprimiendo 60.000 ejemplares para regalarlos a los tesoreros y directores de mayordomía de todas las iglesias en Interamérica y se está publicando en español, inglés y francés. Eh, Cuando me eligieron para escribir este libro, la verdad es que la primera pregunta que yo hice es, ¿por qué ustedes me meten en este problema? Ese sería un problema, sí. Sí. Bueno, el editor hacía un tiempo, nos encontramos yo tuve que tomarlo para llevarlo a un restaurante y íbamos a almorzar con otras personas. Y entonces en el carro me hizo la pregunta, Ricardo, ¿por qué hay clientes que prosperan, clientes que no prosperan?
Y yo le dije, bueno, aquí el teólogo eres tú, yo creo que tú debes responderme eso. Entonces él me dice, no, yo quiero saber la opinión tuya. Yo pienso que en cierta manera yo tengo muchos años trabajando en el área de la mayordomía cristiana. He sido facilitador de uno de los, probablemente es el ministerio de mayordomía más grande del mundo. No es adventista, es cristiano, pero he estado en iglesias de todas las denominaciones, evangélicas, pentecostales, trabajando con principios de mayordomía cristiana a la luz de la palabra. O sea, principios de economía o de administración basados en la Biblia. Ujú. Entonces, como facilitador durante muchos años y, digamos, ayudando a los hermanos a entender cómo administrar de forma sabia los recursos que Dios pone en las manos, eh, yo entiendo que muchas personas, pues, eh, me han asignado, ¿verdad? Así como se llama el programa de ustedes. ¿Cómo se llama el programa de ustedes? Seamos Seamos sabios. Seamos sabios. sabios. Entonces muchos han entendido que yo soy sabio en ese tema, pero realmente el sabio es Dios. Yo solo he pasado mucho trabajo con las finanzas. Pero de esa manera, yo pienso que la pregunta viene porque durante muchos años he estado trabajando en el área de la mayordomía. Entonces la pregunta viene en ese sentido. Y mira, mi respuesta fue muy sencilla. El tema de la prosperidad es muy complejo porque es un cuestionamiento a la justicia de Dios. Y de hecho, no es solo un problema que nos preocupa a nosotros hoy, es un problema que le preocupó incluso a muchos escritores bíblicos. Por ejemplo, Habacuc empieza su libro diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo te estoy hablando y tú no me respondes? Y aquí hay un problema, el impío prospera, el justo no prospera. Entonces aquí tenemos un problema de que, o sea, no entendemos tu lógica. O sea, si yo soy amigo tuyo y soy hijo tuyo y soy tu pueblo, ¿por qué tú no me bendices a mí y a un tipo que ni siquiera te reconoce, entonces Exacto. le está yendo bien? Entonces, aquí hay un problema de cuestionamiento de la justicia divina. Si tú ves, por ejemplo, a Asaf en Salmo 73, es la misma cosa. O sea, Asaf dice, los impíos le está yendo bien, a los justos no le está yendo bien, entonces, ¿qué te pasa? El Salmo termina donde Dios toma a Asaf y le dice, mira, déjame llevarte aquí al santuario para que tú veas el fin de ellos. Y dice, bueno, si el fin es así, pues entonces yo no me quejo tanto ahora, ¿no? Pero en esencia, el tema de la prosperidad es un cuestionamiento a la justicia de Dios, de por qué Dios permite, ¿verdad? Que en algunos momentos el creyente pueda prosperar o algunos creyentes puedan prosperar, otros no prosperen. Entonces, bueno, ese fue digamos, el La punto de razón. partida, porque el libro en realidad no es mío, es un libro de la iglesia que me lo asignaron para escribirlo. Entonces, es un libro que va a llegar de forma gratuita a los líderes de finanzas en nuestras iglesias, digamos, tesoreros, directores de mayordomía, pero va a estar disponible en alta como quiera para las personas que lo quieran comprar. Excelente. Ricardo, ¿qué es la prosperidad, según tu opinión? Contrario a lo que muchas personas entienden, la prosperidad no es un estado, no es que tú llegas a un lugar y dices, estoy en la prosperidad, todo Exacto. eso, o ya no estoy en la prosperidad. La prosperidad es un estilo de vida, es un estilo de vida. Eh, Tú tienes un comportamiento basado en principios de prosperidad y tú puedes manejar tu vida en una dirección de prosperidad o puedes sencillamente no hacerlo, violar todos los principios de prosperidad. Muchas personas confunden tener recursos, ser rico, con ser próspero. Tú puedes ser rico porque te robaste 2 millones de dólares. Exacto. Entonces tú dices, bueno, el tipo es rico. Sí, pero no puedes decirme que el tipo tiene principios o que es próspero. De igual manera puede caer preso. Entonces un próspero preso. Entonces hay cosas que no encajan, ¿no? Cuando hablamos de prosperidad, tenemos que hablar fundamentalmente de principios. Por ejemplo, un principio de prosperidad es lo dice un tipo incluso que es ateo. Hay un Ujú. libro muy famoso de Arthur Schopenhauer, eh, donde él dice, este, es más feliz un mendigo sano que un rey enfermo. Entonces, cuando tú analizas el principio, te das cuenta que entre la salud y el dinero, pues la salud es más importante que el dinero. Claro. Ahora, en la práctica, tú gastas tiempo que no tienes y te desgastas consiguiendo dinero
y te enferma para conseguir dinero, ¿cierto? Nos pasa Sí, eso. sí, sí. Entonces estamos violentando el principio que decimos creer. Sí, Entonces, cuando tú hablas de prosperidad, estás hablando entonces de una serie de principios y cuando la vas a evaluar del punto de vista bíblico, entonces tú tienes que identificar los principios bíblicos. Por ejemplo, Dios nunca va a prosperar a un creyente cuya prosperidad le haga perder su salvación. Por ejemplo, tiene un creyente que es muy fiel al Señor y maneja pocos recursos. Dios lo prueba, hace una mejora en su dinámica financiera y lo bendice. Y el tipo entonces, que venía siendo fiel, ahora dice, wow, yo ahora tengo mucho más dinero para diezmar, ofrendar y demás. Entonces, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, Dios dice, bueno, en la medida en que aumenté los ingresos de la persona, lo estoy perdiendo en su fidelidad. Entonces, mejor déjamelo donde está bajito, porque si le doy mucha riqueza, puede perder su salvación. Entonces, principios donde si la prosperidad o los bienes materiales o las bendiciones que Dios nos pueda dar van a poner en riesgo nuestra salvación, entonces no creo que Dios vaya a prosperarte si va a peligrar tu vida eterna, que es al final lo que Él quiere, ¿no? ¿Existen algunas características de una persona para una persona no prosperar? Sí, claro. Empezando por el hecho de que una persona que no conoce el Evangelio del punto de vista bíblico no es próspera. No es próspera. El tema de la prosperidad, y yo creo que ustedes van a tener que leer el libro porque son muchos tópicos. Por Ujú, ejemplo, y cuando te decía que la prosperidad no es un estado, es un proceso, y ayer precisamente estábamos haciendo el lanzamiento del libro en la Asociación del Este, y yo le decía ahí a los hermanos, si tú pones el caso de José en la cárcel, la Biblia dice que Dios estaba con José en la cárcel y lo hacía prosperar. sí. ujú. Ahora, si yo voy donde José y le digo, hola José, vengo de parte del Señor para decirte, tú estás prosperando bastante aquí en la cárcel. ¿Qué tú me Parece. dirías si fuera José? Tú me cortas los ojos y me dices, Abusador. óyeme, pero tú viniste ahora a burlarte de mí, ¿no? Y dice, no, está prosperando, tú sabes. Ahora, ¿por qué José estaba prosperando en la cárcel? Porque Dios estaba entrenando a José. Primero lo entrenó en la casa de Potifar para que aprendiera a cómo administrar, cómo funcionaba el tema del comercio, del ahorro, las inversiones, cómo funciona el proceso, digamos, de manejar riquezas, de administrar riquezas. Y José entonces se hace especialista en, en administración en la casa de Potifar. Ahora, José no sabía cómo se comportaba la corte de Faraón. No sabía cómo funciona la corte, cómo se viste uno en la corte, cómo se le habla al Faraón. Entonces Dios lo manda a la cárcel de Faraón para seguir el proceso de entrenamiento. Ahora en la cárcel, con los presos de Faraón, José sabe si el Faraón permite barba, si tiene que estar bañadito, tiene que estar bien vestido, qué tipo de vestimenta tiene que usar, cómo hablarle al Faraón, si tiene que inclinarse o no tiene que inclinarse. O sea, todo lo que demanda la estructura de la corte, José necesita aprenderlo. Y Dios se lo está mostrando en la cárcel. Ya cuando José llega donde Faraón, es un mayordomo totalmente preparado, Experimentado. Exacto. experimentado. Pues, Sí. Ricardo, en el capítulo 1 del libro, tú hablas sobre la prosperidad incómoda. claro. ¿Se refiere a eso o a qué se refiere la No, la prosperidad propiedad incómoda? incómoda viene por el hecho de lo que te explicaba ahorita, de que en realidad nosotros tendemos a quejarnos con Dios de que Dios, óyeme, no me está yendo bien, aquí me están faltando una serie de cosas y yo soy una persona que te amo, que acepté la salvación, que eh, creo en ti y Soy entonces soy fiel. fiel a ti, entiendo que soy parte de tu pueblo y como que no No. veo grasa, como dicen aquí los dominicanos, ¿cierto? No hay grasa en la comida. Entonces, obviamente, la prosperidad se convierte en un tema incómodo, pero pasa, por ejemplo, en muchas cosas. Nos pasa, y a mí me pasó en un principio, tú tienes personas, por ejemplo, que no tienen ni siquiera un presupuesto familiar. Por ejemplo, tú no sabes cómo se te va el dinero que tú recibes todos los meses. Entonces, si tú no sabes cómo tú gastas el dinero, lo poquito que te entra,
¿cómo te espera que Dios te dé más si tú no puedes administrar lo poco que tienes? Entonces, el principio aquí es, el que maneja bien lo poco va a manejar bien lo mucho. Si tú no manejas bien lo poco, no puedes pensar en que Dios te va a decir, oh, déjame ponerle a Leo, ¿verdad? 2 millones de dólares cuando él no maneja los 20,000 pesos Ujú. que Dios le está Exacto. dando ahora mismo. Sí. Entonces, es interesante porque cuando estuve en Ministerio Crown, al ministerio, y hizo una anécdota que hizo uno de los líderes del ministerio, al ministerio llamaron de la lotería de Estados Unidos, de Florida, para que dieran un seminario a las personas que ganaban los premios mayores de lotería, porque aquello era un desastre. Personas que ganaban 50, 100, 200 millones de dólares al año estaban quebrados. Wow. Y tú dices, ¿cómo una persona con este ingreso tan terrible quiebra? Entonces ellos le pidieron al Ministerio Crown que le mandaran una persona que pudiera ayudar a las personas que ganaban los premios mayores cómo administrar una riqueza. Y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros no creemos en la lotería, entonces no te podemos apoyar en eso, pues, tristemente. Pero lo que te quiero decir es que cuando una persona no tiene digamos, el conocimiento básico financiero para administrarse de manera sencilla, Dios no lo puede prosperar porque le va a destruir su vida. ¿Correcto? Exacto. Pero una pregunta, ¿el diezmo y la ofrenda tiene algo que ver con la prosperidad? El diezmo y la ofrenda, al contrario, lo que muchas personas entienden, por ejemplo, y en el libro fue interesante porque uno de los editores del libro me dijo, y es un doctor en teología, me dijo, ¿tú puedes creer que en tu libro fue que vine a entender cuál es el significado del diezmo y el significado de la ofrenda? Y yo le dije, no puede ser. Y dice él, pues mira que sí. Entonces, cuando tú analizas el concepto del diezmo y de la ofrenda, una de las preguntas que yo siempre me hice es, si Dios, en realidad Dios no necesita dinero, eh, también por qué Dios cuando establece el método de donación para sostenimiento de su obra, establece dos partidas. ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Por qué diezmar y por qué ¿Por qué ofrendar y ofrendar? no Sí, hacer dos, y no una sola, una sola. un solo Sí, Un pago? solo pago, ¿Por exactamente. qué? No, no me he preguntado nunca eso. No, Bueno, no he cuestionado nunca ¿cuántos eso. años tú tienes siendo cristiano? 23 En años. 23 años no te has cuestionado por qué Dios No, pidió dos tipos de donaciones. no, porque Tú estás donando lo loco. en cierta ocasión, no, lo que pasa es que en cierta ocasión entendí que hay muchas cosas que ya decidí no entenderlas, sino cumplirlas como Dios quiera. No, pero tienes que entenderlo porque Dios no, Dios es Entonces, una persona muy el lógica. diezmo es la 10ª parte que le pertenece a Dios y la ofrenda, bueno, según lo que, tú sabes, lo poco que hemos estudiado en la palabra de Dios, es algo voluntario de nuestro corazón como como agradecimiento. agradecimiento a Dios. Ya. Esa es la parte que, Bueno, que, pues que se déjame ha perdido. corregir. No tan Te puedo corregir algo que acabas de decir. claro que O sí, sea, tú dices el 10%, el diezmo es el 10% que le pertenece. a Dios. Ajá, el 90% no le pertenece No, a no, Dios. no, no, le devolvemos a Dios todo. No, no, todo es de Dios, según la Ah. palabra de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que, pero Ah, Dios nos pide un 10% de todo lo que es de Él. Yo diría que es a modo de fidelidad, tú sabes, porque ya. Dios todo lo que pide en la Biblia también tiene que ver con, con nuestra fidelidad, porque Dios no, realmente Dios hay cosas que no la necesita. Bueno, en realidad Dios no necesita. Dios dice en Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo pido a ti porque mía es la tierra y su plenitud. O sea, Exacto, Dios no dice, necesita nada, yo no necesito nada de ti. O sea, nada. yo no necesito. De hecho, si tú diezmas o no diezmas, eso no cambia el estado financiero de Dios. No, Porque jamás. el diezmo y el no diezmo, los dos son de Dios. O sea, Dios lo Exacto. único que te dice a ti, coge dinero mío que está en tu cuenta y pásalo a dinero A mí mío que que está en esta esta otra otra cuenta que cuenta. también es mía. Exacto. Exacto. Es una instrucción de cuenta a Exacto. cuenta, pero en el estado financiero de Dios global no hubo un cambio Ujú. porque tú no trajiste dinero de otro universo o de otro No, lado para ponérselo a Dios y decirle, oh Señor, este dinero es nuevo que tú no lo manejabas y aquí te estoy haciendo más rico. Mira, el diezmo tiene una finalidad y la ofrenda tiene otro. Son dos conceptos distintos y Dios los estableció los dos, y eso es desde mi punto de vista, porque tienen finalidades distintas. Por ejemplo, para tú diezmar, tú tienes que administrar. Tú no puedes diezmar sin administrar. En otras palabras, si yo tengo una empresa, ¿verdad? Tú tienes un emprendimiento, una empresa particular, y tú tienes que sacar el diezmo, tú tienes que sentarte y calcular cuáles son tus costos, los costos de la mercancía, los costos de los empleados, los costos de operación.
y luego cuáles fueron los ingresos, y luego entonces comparar ingresos menos costos, menos salarios, menos esto, menos impuestos. Entonces, ahora me da un resultado y de ese resultado yo voy a sacar el 10%. Quiere decir que para tú diezmar, tú tienes que administrar. El sentido del diezmo es provocar en el creyente entonces disciplina financiera para que él pueda administrar. Cuando tú ahora te conviertes en un verdadero administrador y comienzas a diezmar porque estás haciendo una acción de administración, entonces Dios dice, ok, tengo un buen administrador, ahora yo lo puedo prosperar más porque yo sé que me va a administrar bien. Exacto. Dice la palabra, si en lo poco has sido fiel, En lo en lo mucho es mucho te fiel. Pero pondré. el diezmo tiene entonces el objetivo de producir en ti disciplina financiera. No sé si eso te hace sentido. Sí, Claro. claro, ¿Hace claro, sentido? porque de paso muchísimas personas al final dicen, no tengo dinero para pagar nada de lo que tengo, simplemente tengo el diezmo en la mano, que sucede mucho. Y la gente lo ve eso como, eso fue una prueba o una fidelidad que yo le hice a Dios, me quedé sin nada. No, usted administró mal. Administró mal, claro, exactamente. Entonces, la ofrenda tiene otro propósito. La ofrenda, Dios te dice, de lo que te estoy poniendo en tus manos, toma el 10% y ponlo allá. Te sentaste, lo calculaste todo, Ujú. cuadraste tu caja y sacaste el 10% y lo pusiste allá. Ahora te das cuenta que luego de haber pagado todos los salarios, incluido el salario tuyo en la empresa y todo, te sobraron 5 millones de pesos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, 5 millones te sobraron, ¿a quién le sobraron 5 millones de pesos? A Dios, porque él es el dueño de la empresa. Ujú. Exacto. Te tiró eso de si caía, Leo, el gancho. No, 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 no. Yo le ayudé para que no se me equivocara. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú le tienes que preguntar al dueño de esos 5 millones de pesos en qué tú quieres que invirtamos ese excedente. Entonces, la ofrenda tiene como propósito, entonces, producir en nosotros el concepto misión, en el sentido de decir, ok, ahora yo voy a invertir recursos en lo que Dios quiere. Entonces, la ofrenda tiene como objetivo involucrarnos a nosotros en el propósito de Dios. Y muchas veces las personas no entienden digamos, la estructura de la prosperidad. Hay una ruta para tú analizar el tema de la prosperidad. O sea, la prosperidad como objetivo final tiene una secuencia de análisis donde tú partes desde A hasta B. ¿Correcto? Exacto. ¿Quieres escuchar la secuencia? Sí, 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 sí. sí, ¿Tenemos claro, tiempo claro. para eso? Sí, Porque Claro, yo estoy claro, claro. aquí claro. hablando sin... No, 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 Claro. claro, Ok, claro, claro. ok. Después viene una de las chicas que tiene algunas preguntas también que quiere hacerle acerca del tema. Pero Ya. puede Pero que hacerlo. sean preguntas fáciles, ¿verdad? Las mujeres tienen preguntas más complicadas. Ya, ok. La secuencia es la siguiente. Lo primero básico de toda la estructura bíblica es entender el concepto de que Dios existe. O sea, es el punto de partida. ¿Existe Dios o no existe? Cuando tú vas a la Biblia te dice, tú no necesitas tener fe para creer que Dios existe. O sea, tú no tienes que invocar algo místico y decir, oh, pero yo no he visto a Ujú. Dios, entonces yo no tengo esa fe para creer que Dios existe. Él dice, usted no necesita fe ni nada místico para creer que Dios existe. Romanos 1:20, ¿qué te dice? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe. O sea, cuando tú ves, tómate un perro. Yo tengo una perrita labrador que juega pelota conmigo. Yo le tiro la pelota y ella sale corriendo y la atrapa en el aire. Ahora, si tú analizas lo que hace la perrita, ella tiene que hacer un cálculo de velocidad, distancia, tiempo, el sincronismo del salto de ella con la pelota. Si yo fuera a programar todo eso en un computador para lograr que un robot me hiciera todo eso, no importa para qué lado yo tire la pelota, es complejo. Eso tarda tiempo. Pero Dios Y ahí usted sabe escribió en mucho. el ADN de esa perrita toda esa información. Entonces, obviamente, tú te das cuenta que hay una cantidad de inteligencia enorme dentro de la creación. O sea, el color de las flores, el color de los paisajes, las frutas, la alimentación. El hombre necesita lo que existe para sobrevivir, está creado lo que tú necesitas para alimentarte. O sea, hay diseño inteligente detrás de la creación. Entonces, yo no necesito invocar la fe
para creer que Dios existe. Por eso la Biblia llama insensato, lo llama realmente necio a la persona que dice que no hay Dios. Pero la palabra no es necio. La palabra, por ejemplo, en hebreo es naval, y naval es insensato. Y un insensato es una persona que perdió la sensatez, es un loco. La Biblia dice, todo el que dice que Dios no existe, sencillamente no vamos ni a entrar en discusión con eso, el tipo es un loco. Entonces, cuando yo analizo la prosperidad, punto de partida, Dios existe. Ahí no hay duda. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que yo puedo llegar a la conclusión de que Dios existe sin necesidad de ser creyente, cristiano, nada de eso. Punto número uno. Lo número dos es, ¿cómo es ese Dios? Bueno, es el creador de todo. Ya la creación me está dando indicio de que hay un creador. Si es el creador de todo, entonces obviamente es el dueño de todo. Porque Dios está, lo que Él está creando, tú eres dueño de lo que tú creas. Correcto. Entonces, eso me lleva al segundo principio de que Dios es inmensamente rico. Correcto. O sea, si lo decimos en buen dominicano, todos los cuartos del universo están en una sola cuenta, en la cuenta de Dios. Exactamente. Entonces, el tercer punto es, y lo dice la Biblia, que Dios es quien decide a quién le da las riquezas y a quién no se las da. Yo soy el que tengo el poder de dar las riquezas. Y Dios le dice a su pueblo, a Israel, mira, no te jactes de que tú estás siendo próspero, porque yo soy el que te doy el poder de hacer las riquezas. Quiere decir que el tema de las riquezas, por más que te afanes o no te afanes, en realidad no es una prerrogativa tuya, sino es un manejo que Dios decide en tu vida o en la vida de un tercero. Ahí seguimos, estamos en la secuencia de la prosperidad. Entonces, número uno, Dios existe. Número dos, es inmensamente rico. Número tres, dueño de todo. Es dueño de todo. Número cuatro, Dios te ha dicho también qué es lo que Él quiere. En otras palabras, el dueño de los recursos te dice qué es lo que yo quiero. Entonces, hay un texto en la Biblia que para mí me lo aprendí de memoria porque es el único versículo que dice exactamente qué es lo que Dios quiere. Vamos a ver, ¿cuál es el texto? Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Yo me lo aprendí de memoria porque, o sea, si yo estoy en temas financieros y yo tengo que hablar con el tipo que tiene los recursos, yo tengo que saber qué es lo que él quiere, ¿correcto? Entonces el texto dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que lo que Dios quiere es que todo el mundo sea salvo. Ahora, sigamos un proceso lógico. Si yo tengo una cantidad de recursos ilimitada y yo quiero una cosa en particular, ¿qué sería lo lógico? ¿No sería lo lógico que yo ponga los recursos que tengo a disposición de lo que yo quiero? Claro. Sí. Entonces, si tú quieres ser verdaderamente próspero y acceder a los recursos del dueño, ¿qué tendrías tú que hacer? Ponerlo a disposición de Dios. ¿No? ¿Qué tendrías que hacer? Poner tu vida, no, tus recursos y todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvarnos. Que todo el mundo sea salvo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué tú tendrías que hacer para acceder a esos fondos? ¿Trabajar en qué? Para que todo el mundo sea salvo. Para que todo el mundo Exactamente. Y venga el conocimiento de la verdad. Está bien, está bien. O sea, estamos en el programa de cómo ser sabio, ¿no? Seamos sabios. Seamos sabios. Entonces, bueno, la sabiduría viene cuando tú dices, es que el tipo que tiene los recursos ilimitados me está diciendo qué es lo que él quiere, entonces yo voy a trabajar en lo que él quiere. Exacto. Entonces ahora, ¿qué hace Dios? Dice, recuérdame tu nombre. Leo. Bonnie. Dice, Leo decidió empezar a trabajar en lo que yo quiero. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar vida. Vamos a patrocinarlo. Te va a dar dinero, te va a dar recursos, te va a dar tiempo y te va a dar dones y talentos. Te va a hacer un hombre próspero. ¿Por qué? Porque ahora tú sincronizaste con la visión del que tiene los recursos. Entonces, y por ahí entonces viene la prosperidad. Exacto. Ahora vamos a permitir que vengan las mujeres que tienen una pregunta interesante. Entonces, Ricardo, llevándolo llanamente, con ese análisis. Llanamente, yo estoy muy complicado. No. Está excelente. Está excelente. Súper bien. Pero para ver si yo entendí. Usted dice que si yo no estoy alineado con los planes de Dios,
y yo me alineo con los planes de Dios, por default, viene la prosperidad. No necesariamente, no necesariamente. Porque aquí hay muchos elementos. Por eso te decía, cuando tú tocas y cuando lo leas en el libro, yo no tengo que tener que comprar muchos libros de esto porque o sea, no necesariamente el hecho de que tú trabajes ahora en el proyecto de Dios va a implicar que tú no vas a tener dificultades o Dios no va a probar esa fe tuya o te va a mantener siempre activo. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo titulado La prosperidad en los creyentes. Tú analizas, está sobre la base de Job, ¿correcto? Uno lee la historia de Job y tú dices, Job era una buena persona. ¿Tú crees que era una buena persona? Sí, ¿Por qué tú crees que era una buena persona? porque siempre le fue fiel a Dios. ¿Por qué tú crees que Job le fue fiel a Dios? ¿Por ¿Qué qué? Dios le dice a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job, el cual no hay otro como él? ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, Recto. temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Okay. Fíjate que en la mente misma de Satanás, Job es perfecto. Job Sí, tiene una relación perfecta con Dios. Ahora, cuando tú lees el libro de Job, tú das cuenta que Job no era perfecto. Que él tenía un problema que había que arreglar y Dios tiene que probar ese problema. Si Ok. tú lees Job 4, hay una cita donde Job dice, lo que me temía me ha acontecido. Quiere decir que Job es próspero, le está yendo bien, pero en su mente él dice, "Wow, si yo perdiera todo esto, ay, ay. ¿qué pasaría?" Ese era su miedo, su El temor miedo es ese. a perder Entonces, los eso bienes. ni Satanás lo sabe. Todo el Sí. mundo ve a Job perfecto, Perfecto. recto, temeroso y Recto. apartado del mal. Sí. Y es verdad que lo es un buen cristiano. Si tú Sí. analizas todas las características de Job, tú te vas a dar cuenta que Job tiene, y lo vas a ver en el libro, exactamente las características que Dios demanda del anciano de iglesia. Era fiel a su esposa, no miraba a otras mujeres, ayudaba a los pobres, era una persona conciliadora. O sea, Job tiene exactamente las características del cristiano ideal. Solo tiene este pequeño problemita que él depende en su interior. Él tiene un dilema entre Y Dios lo material. y los recursos materiales con los que cuenta. Cuando Satanás llega a la reunión de Dios, que obviamente viene a representar a Adán, porque él no debía estar invitado a ese sitio, es Dios que pone el tema de Job, no es Satanás que lo pone, Dios es que lo pone. Lo que quiere decir que ahora Dios, como dicen los tigres del barrio, mete a Job en el medio, ¿cierto? Así que dice, ¿no? Sí, Sí. popularmente Lo metió hablando. para el medio. Sí, Exacto, sí. bueno, lo mete al medio. Entonces dice, qué raro que tú no has considerado a mi siervo Job tipo recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Ay, Y, ay, y ¿Viste? Satanás le dice, bueno, yo no lo puedo considerar porque tú lo estás protegiendo. Sí, Suéltamelo para que tú sí, veas a ver si el tipo... Y sí. dice, bueno, te lo voy a soltar. Pero fíjate que Suelto. Job suelto. ahora Dios va a enfrentar a Job con Sí. su temor, con su dilema. Ujú. Entonces este es un tipo que puede ser tú, puede ser Job, puede ser Ángela. Ángela, puede ser quien sea, está bien, está acomodado, es una persona creyente, viene a su iglesia, es fiel al Señor, esto, lo otro. En términos generales, ¿sabes? Tú pasas con 90 el examen de la salvación. Tú dices, oh, sí. mira, el tipo muy bueno. O sea, pero en esencia hay etapas en la vida de todos los creyentes, en la tuya y en la mía, y eso ocurre en el proceso de la santificación, donde el Espíritu de Dios tiene que seguir arreglando cosas y Hacer unos mejorando cosas y ajustes. haciendo ajustes. Y todavía Ricardo tiene cierta inclinación a esto, déjame apretarle por aquí y jalarle la orejita aquí. Entonces déjame ajustar aquel tornillo. Entonces, eso pasa con el creyente. El creyente tiene acceso a los recursos de Dios porque está enfocado en la misión de Dios, pero de igual manera Dios sigue operando en la vida del creyente. Hay un punto que es muy largo, pero sí te lo quiero tocar. Es muy largo desde el punto de vista teológico, pero por ejemplo, cuando la Biblia te dice en, que presentes el Evangelio es una buena noticia, ¿correcto? Ahora, ¿es una buena noticia de qué? Es una buena noticia de salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿cómo funciona la salvación? Pues, la salvación funciona sobre la base de que Dios primero tiene que perdonar mi pecado. Para Dios perdonarme el pecado es porque alguien tiene que pagarlo. O sea, en la Biblia
no existe el perdón de los pecados. No sé si tú sabías eso. No lo sabía. En la Biblia no existe el perdón de No. los pecados. O sea, se llama perdón de los pecados, pero en realidad no es que Dios perdona haciéndose loco con el pecado. O sea, el pecado, eh, a ver, nosotros tenemos en nuestro material que se llama Regalo de Dios, es un estudio bíblico de la salvación. Tenemos la ilustración siguiente. Si tú cometes una infracción de tránsito y tú tienes que pagar una multa de 5,000 pesos y viene el policía y te viene a poner la multa, y tú dices, oh, señor policía, mire, perdóneme que yo no sabía, y mi esposa está en una emergencia y yo tuve que cruzarme en amarillo y esto y lo otro. Y tú le lloras al policía, el policía te dice, ok, le voy a dar un chance. Y el policía te perdona Esa la multa. multa, te perdonó 5,000 pesos. Yo te pregunto, ¿el policía aplicó gracia contigo o no aplicó gracia? Claro. Aplicó gracia. Te perdonó la multa. Sí. Perdonó la multa y Te dio el chance te dio el de, chance. de Ajá. seguir, te la dejó pasar. Exacto, el policía no aplicó gracia. El policía violó la ley. ¿Por qué? Porque la ley te Ay, ay, dice ay, Qué que fuerte, qué la fuerte. ley te dice que tú tienes Sí, que pagar 5,000 pesos. sí. Pero el policía aplicar gracia, él tiene que decirte, ok, Ángela, váyase, pero yo voy a pagar los 5,000 pesos suyos. Ok, Entonces, ok. ya. el policía tiene que sacar 5,000 pesos y cumplir la ley, porque la ley dice, aquí me deben 5,000 pesos. O Sí. sea, o lo paga el conductor o alguien tiene que O alguien pagarlo. tiene que Sí. El policía resolver. dice, no, yo lo voy a pagar. Si el policía me deja ir, él se robó los 5,000 pesos que la ley dice que hay que buscárselo porque yo Él fue quebranté. cómplice. Él Ok, fue cómplice. cómplice, ok, ok. ¿Entiendes? Dios, que es justo, no puede violar ninguna ley, ni siquiera la ley del pecado. El pecado demanda la muerte eterna del pecador. Entonces, Ángela es pecadora, tiene que morir eternamente. Entonces Ángela dice, ¿cómo que yo tengo que morir eternamente? Y entonces, ¿y cómo yo me salvo de esto? Tiene que buscarte a alguien Sí. Que pague que por eso. quiera pagar por ti. Ahora, para pagar por la muerte eterna de Ángela, tiene que ser alguien que tenga vida eterna, en primer lugar. Porque lo que ya está condenada es a muerte eterna. Sí. Entonces, lo que hay que ofrecerle al pecado para liberar a Ángela de ese problema es una vida eterna. Correcto. Sí. Para Así que es. esté dispuesto a morir por Ángela. Sí. Entonces, Ángela tiene que decir, bueno, ¿y quién tiene vida eterna? Entonces, se la va a buscar por todo el universo. ¿Quién Buscar tiene vida eterna? quien pueda. Y los ángeles dicen, no, nosotros no tenemos vida eterna. Dice, ¿usted no tiene vida eterna? ¿Y cómo? Digo, no, es que la vida de nosotros no es de nosotros. La vida de nosotros nos la da Dios. Sí. Entonces, ¿y quién entonces es el único que tiene vida eterna? Entonces tú llegas donde Jesús y le dices, mire, Señor Jesús, ¿usted tiene vida eterna? Y dice, sí, yo tengo vida eterna. Pues yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema que tienes? Que estoy condenado a muerte eterna. Sí. Entonces, eso dice, Ángela, pues tú tienes un problema serio. Sí, entonces yo fui donde el pecado dice que la única forma de que yo tenga recuperada mi vida eterna es si alguien que tiene vida eterna quiere ocupar mi lugar. Ok. Entonces, descubrí que usted es el único que tiene vida eterna El único que me puede ayudar y es el único que usted. puede ayudar es usted. Sí. Entonces, Ángela, ¿y por qué yo tengo que morir por ti si la que se equivocó fuiste tú? Se la, se Ay, la ay, pone está difícil. es Entonces, difícil. bueno, yo mire, si usted no me ama ni siquiera un poquito, no, yo te amo mucho. Bueno, entonces yo voy a morir en tu lugar. Entonces Ángel dice, No. entonces, lo primero que tiene que ocurrir para que haya evangelio es que al pecado hay que satisfacerle su demanda. Ahora, ¿qué pasa? Eso en la Biblia se llama justificación. Justificación significa que alguien paga legalmente por los pecados o por la falta de otros. Si tú caíste preso y yo voy donde Ángela, que es la jueza, y le digo, no, Bonnie no puede caer preso, yo voy a ocupar su lugar. Ujú. ¿Usted quiere que sí, yo lo voy a ocupar. Tú sales libre y yo me quedo preso. Yo te justifiqué. Yo ocupé tu lugar de condenación para que tú estés libre de ese problema. Correcto. Cuando el problema es de muerte, ¿ves? Y tu condena es de muerte, para yo librarte a ti, yo tengo que morir en tu lugar para que tú quedes libre. Sí. Ahora, si en vez de ser tú solo, son 500 personas que están condenadas a muerte, y yo voy donde Ángela y le digo, Ángela, esos 500 personas no se pueden morir. ¿Y qué tú me ofreces, Ricardo? Yo voy a morir por los 500. ¿Qué me va a decir Ángela? No, ¿por qué? Yo no tengo nada que ver con eso, diría, ¿verdad? O sea, Ángela va a decir, tú eres uno solo y tú quieres morir por 500. Sí.
entonces ella no va a aceptar el trato. Ahora, ¿por qué Jesús sí pudo morir por los miles de millones de seres humanos? Porque Él es el Salvador del mundo. Pero ¿por qué específicamente? Porque O Él es sea, santo. cuando Jesús, te lo voy a poner de manera gráfica, digamos que tengo aquí al señor pecado sentado ahí en la mesa. Sí. Sí. Y el señor pecado, usted tiene condenado a miles de millones de seres humanos a muerte eterna. Wow. ¿Qué tengo que hacer? Y el pecado te va a decir, búscame miles de 1000. millones de vidas eternas que quieran morir en lugar de los miles de millones de condenados a muerte eterna que tengo. Ahora llega Jesús y le dice, no, yo solo te voy a poner la vida mía. Una sola. Una sola. ¿Por qué la vida de Cristo, que es uno solo, podía sustituir y justificar o perdonar a los miles de millones de seres humanos? Porque Él fue el creador de todos. Y Él es el único que puede brindar la salvación. Porque Cristo es la vida. Amén. Y es la vida que sostiene todo lo que está vivo en el universo. Lo que quiere decir que la vida de Cristo equivale a los Al miles y mundo completo. millones y Wow. billones de vidas que existen. Entonces Jesús le dice al pecado, pecado, la vida mía equivale a todo lo que tú tengas ahí atrapado. No importa el Y número que sea. pone su vida eterna, que es la fuente de vida, que Amén. sostiene todo lo que está vivo, lo pone en la mesa. Pone Amén. de Amén. garantía. Entonces, lo primero que tiene que hacer Dios para librar a los seres humanos del primer pecado es resolverle al pecado su demanda de que el pecado dice, a mí hay que buscarme todas las vidas eternas que reemplazan a todos los condenados a muerte eterna que yo tengo. Entonces Dios pone a Cristo. Cristo nos justificó. Cuando yo he creído en eso, que es una buena noticia, porque ahora cuando el pecado me dice, hey Ricardo, usted es pecador, eso dice, no, espera. Ya yo pagué por Ricardo. Ujú. Déjame a Ricardo tranquilo. Ricardo, ¿tú estás creyendo en mí? Y yo le digo, pues claro que creo en ti. Dice, pecado, déjame tranquilo a Ricardo, que la muerte mía ya es la de él. Por eso el apóstol dice, y por todos murió, Cristo y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que se entregó y murió por ellos. Entonces ahora yo he sido justificado. Cuando yo he sido justificado, participo del bautismo para decirle al universo, wow, yo creo en lo que Cristo hizo a mi favor. Entonces el bautismo no es un tema para la iglesia, es para todo el universo. El bautismo le dice al diablo y a todas sus huestes, yo he aceptado a Jesucristo como mi salvador personal. Amén. Y su Amén. muerte es mi muerte. Y su vida eterna ahora es mi vida. Entonces, ahora, cuando yo doy ese paso, entonces ahora Dios hace algo espectacular. Dios coloca al Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu Santo viene aquí? Muchas personas creen que el Espíritu Santo está en mi cabeza, en una mecedora viendo Netflix. Sí, no, el Espíritu Santo no está viendo Netflix en una mecedora. Él viene a operar en mi vida. Entonces, cuando viene a operar en mi vida, mi accionar ahora no es el accionar de Ricardo, sino el accionar del Espíritu de Dios operando en Ricardo. Por eso el apóstol Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy ya crucificado y ya no vivo yo. Ahora, si Pablo dice, ya no vivo yo te pregunto, ¿Pablo está vivo o está muerto? ¿Está vivo? No está muerto, porque dice, ya no vivo yo. Si él estuviera vivo, dijera, y ya vivo yo. ¿Cierto? Si ya no vivo yo, es Es que que yo está. ya bloqueé a Pablo para que Ya. Cristo entre a operar. El concepto Cristo en nosotros, que se trata en la Biblia, en la experiencia de la santificación, es la obra ahora del Espíritu de Dios operar en la vida de Ángela, tuya, la mía, la del otro, aquel. Entonces, ahora el Espíritu de Dios comienza a operar. Quiere decir que la prosperidad verdadera en realidad es una operación del Espíritu Santo en la vida del creyente que ha decidido ceder su vida a la dirección del Espíritu de Dios. Por eso Romanos 8:14 te dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro, esa operación del Espíritu en nuestras vidas no es continua porque yo me desconecto. Hay veces que yo le digo al Espíritu Santo, mira, espérate, esto yo no quiero que tú lo manejes, esto yo lo quiero manejar yo. El Espíritu Santo dice, bueno, manéjalo tú. Sí. Y entonces ahí viene el problema. Entonces,
Ahí vienen los conflictos, Sí. todo lo Wow, demás. pero la Sí. prosperidad es más compleja de lo que Es un yo poquito más pensaba. Sí, compleja de lo que tú sí. pensabas. Wow, Sí, sí. hay un testimonio de una de las chicas del programa que es el siguiente. Ella desde muy joven tenía la mentalidad de que quería emprender su propio negocio. Nunca quiso tener un horario de 9 a 5, como se dice Ok. popularmente. Entonces, ella se considera muy mala administradora, pero es fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, ella prospera mucho. Entonces, ¿qué explicación tendría eso? Eh, Vendría la prosperidad por su fidelidad, a pesar de que ella es Mala administradora. mala administradora. yo creo que cuando tú hablas del tema de la prosperidad ya a nivel personal, tú tienes que hacer tu propio examen. Tienes que decir, bueno, qué cosas yo necesito mejorar eh, para, o sea, número uno, agradar a Dios. Número dos, lo que estoy haciendo realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios. Funciona, el Espíritu de Dios me está guiando en estas decisiones. Cuando el Espíritu de Dios, nosotros damos apertura y tristemente hablamos muy poco de la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Nosotros damos por sentado que el Espíritu está por aquí y que yo estoy actuando bajo la dirección del Espíritu, pero no es verdad. O sea, eso no es verdad. Ujú. De hecho, yo estaba con un grupo de líderes y mi esposa estaba ahí. Y dice, mira, a veces las esposas pellizcan a los esposos. Le hacen un comentario Sí, que ya saben que sí, molesta, que sé yo cuánto. Entonces, sí. a veces mi esposa me pellizca. Entonces, cuando ella me pellizca, yo le respondo. Mi esposa sabe, por la forma en que yo le respondo, si le está respondiendo a Ricardo o le está respondiendo al El Espíritu de Espíritu Dios. Santo. Entonces, porque si a Sí. Ricardo le dice, ok, tú vas a hablar otra vez con lo mismo, o sea, vamos a pelear otra vez por esto. Sí, tú vas a seguir con ese mismo asunto. O Con sea, ese mismo necesito, tema ahí. si es el Espíritu de Dios, le dicen, mi amor, yo creo que tú estás un poco estresada. Ven, déjame darte un beso y un abrazo. ¿Cierto? Sí, Entonces, dependiendo quién toma control de mi accionar en todo momento, eso puede ser con mi esposa, en el trabajo, con mis acciones, con mi administración, con la forma en que me comporto en la iglesia. Dependiendo quién esté dirigiendo los controles aquí, entonces el tema va a funcionar ante los ojos de Dios o no va a funcionar. Entonces, nosotros podemos ser muy fieles al Señor en una cosa y ser muy infieles al Señor en otra. Entonces Dios tiene un dilema. Dice, bueno, lo bendigo por esto y lo castigo por otro, o tengo que castigarlo de manera general, completa y sí. resolver el asunto de una vez por todas. O sea, el tema de la prosperidad es un poquito más complejo en el sentido de que lo que yo estoy planteando en el libro es que debe haber un interés genuino de parte del creyente en rendirse completamente al Señor. Y eso toma tiempo. La Biblia lo llama a eso la experiencia de la santificación. Yo estoy muy en contra hoy en día de un movimiento que está dentro de nuestra iglesia que se llama la teología de la última generación, de que tú tienes que ser impecable para ganarte la salvación. Ok. Eso está de moda. De hecho, hay una iglesia ahora mismo que tiene un problema grandísimo que fue expulsada de la iglesia en Venezuela porque está promoviendo este tema. Ok. Ellos entienden que los seres humanos, para alcanzar la salvación, tienen que ser 100% impecables. Y eso no es verdad. Perfectos. Porque Perfecto, yo soy 100%. perfecto en Cristo, soy santo en En Cristo. Cristo. Pero esa perfección en Cristo continúa un proceso de perfección. Por ejemplo, si tienes Filipenses 3:12, el apóstol Pablo dice, hermano, yo aún no lo he alcanzado. Tú sabes, lo que hago es proseguir a la meta. Pero en Filipenses 3:15 dice, ahora que todos somos perfectos. Sí. Dice, ¿tú no lo alcanzaste o eres perfecto, Pablo? O sea, sí, yo lo alcancé en Cristo alcancé la perfección, pero en la vida diaria el Espíritu Santo sigue trabajando conmigo, cambiando y mejorando mi proceso continuo de mejora. Un trabajo Pues, constante. es un trabajo Un trabajo. constante hasta que Cristo venga. Hasta que Entonces, Cristo venga. Así es. obviamente, cuando tú analizas lo que se está presentando hoy en día, te das cuenta que no es el Evangelio. Ricardo, ¿a qué te refieres en el libro a la mano invisible de la prosperidad? La mano invisible fue una teoría económica de Adam Smith, donde Adam Smith, que fue un gran economista, desarrolló este concepto, incluso es un concepto catedrático en economía, donde él decía que pese a los intereses, digamos, egoístas de los seres humanos, detrás de obtener ganancias y hacer prosperar sus negocios, había como una mano invisible que lograba que dentro de esa mecánica totalmente codiciosa y egoísta de los desarrolladores de empresas,
se desarrollara un bienestar común, que de una otra manera, entonces las cosas funcionaran para la mejoría de toda la comunidad completa. Entonces, Adam Smith no explica quién es esa mano invisible, entonces yo lo que estoy haciendo es tocar el concepto de Adam Smith, que es un concepto económico, la mano invisible de Adam Smith, para entonces presentar la mano poderosa de Dios, Ya. que en la Biblia se habla mucho, yo con mano poderosa lo saqué, mi mano poderosa. El apóstol Pedro dice, deja tus cargas a la poderosa mano de Dios. O sea, entonces yo entro ahora con el concepto de que la Biblia me habla de la poderosa mano de Dios que interviene en los asuntos. Perfecto. Sí, exacto. Ok, Ricardo. Entonces, por ejemplo, se ha dado mucho el tema que muchos cristianos, a pesar de que ellos están trabajando en la obra de Dios, no prosperan, no tienen esa prosperidad así tan abundante. ¿A qué se debería eso? Ellos deben entonces revisar, porque son múltiples las causas por las que Dios puede no prosperar. Múltiples. Si tú no tienes hijos, Ángela, todavía, ¿verdad? Sí, Sí tienes. tengo ¿Cuántos hijos? tres Tres. niñas. Tres. Tres Pero tú no niñas. pareces tener tres niñas, tú pareces muy joven. Sí, tres niñas. Ok. Sí, A tus hijos tú nunca le vas a dar todo lo que ellos te piden. no, ¿Por qué? porque tengo que enseñarle que uno se tiene que adaptar hasta las posibilidades que uno tiene. Y si Dios es tu padre, ¿te va a dar todo lo que tú le pidas? No, porque Dios sabe que me conviene y que no. Exactamente. Exacto. Entonces hay momentos en que tú dices, mi hijo tiene la capacidad de administrar esta bendición, hay momentos en que no la tiene, entonces de igual manera la Ok. persona puede ser muy fiel al Señor, puede ser parte del pueblo de Dios, es una persona correcta, pero probablemente necesita todavía mejorar algunos aspectos en su administración, entender cómo funciona la mecánica de la administración, entender también claramente el propósito de Dios en su vida, tiene que conocer el Evangelio. Tristemente, la gran mayoría de personas nuestras no... Yo me he dado la tarea de preguntar a líderes nuestros Sí. qué es el Evangelio y no me lo saben explicar. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos regresar a una comprensión real de cómo Dios nos salvó, qué significa el concepto de salvación. Porque mi problema fundamental como ser humano no es el pecado ni la muerte. Mi problema fundamental es por qué Dios me metió en este lío de traerme a la vida. Ya. O sea, ¿qué yo hago aquí en este planeta? O sea, ¿para qué tú me creaste? Entonces, o sea, el problema del evangelio no es un problema hacia el futuro, sino que el evangelio me resuelve un problema que yo tengo que viene del pasado, que es mi origen. O sea, ¿por qué Dios tú me creaste? ¿Por qué me trajiste? Si yo te pregunto, Ángela, ¿por qué tú vives ahora en el año 2025 y no viviste en el año de los tiempos de Cristo? ¿Por qué Dios no te trajo en ese tiempo y te trajo ahora? ¿Por qué? Bueno, porque fue el tiempo de Dios que permitió que yo ¿Pero estuviera aquí. por qué lo hizo? O sea, tú ves, yo te voy a explicar por qué. La Ok. Biblia dice que en el final del tiempo, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces dice, oh, al final del tiempo, el pecado va a aumentar, las redes se van a llenar de basura, todo el mundo va a poner una cantidad de porquerías por acá. Yo necesito traer a Bonnie, a Ángela, a Leo y a los tipos de samos sabios para revelar mi gracia. Ujú. Quiere decir que ustedes existen en este tiempo con un propósito dentro del plan de Dios, de decir, ok, el pecado va a aumentar, pero yo voy a poner un ejército de gente que van a dar testimonio de quién soy yo, testimonio de mi amor, de mi gracia, de mi misericordia, de mi perdón, de mi salvación. Y ahora esta gente van a compensar el daño que el pecado iba a hacer en ese tiempo. Quiere decir que nosotros estamos vivos en este tiempo porque fuimos creados por Dios para revelar su gloria. Amén. Ok. Ricardo, y antes de concluir, ¿cómo podemos obtener su libro? Bueno, tú tienes un problema ahí muy serio porque Excelente libro. Todos debemos sí, de leerlo. sí, Yatpa lo estará, como acaba de salir ahora mismo, ellos Ok. están solo sacando las primeras tiradas para ir colocándolos donde se está empezando a distribuir. Son 60,000, a ellos le toma un tiempo esa producción. Yo pienso que tan pronto ellos cubran la orden de, de la división como campo para repartirlo en todas las iglesias,
Entonces ellos van a empezar a producirlo para colocarlo en las tiendas y que se pueda conseguir en las tiendas de Yatpa. Yo tengo una última preguntita. ¿Cómo puede un cristiano, Ricardo, mantener el equilibrio entre conseguir la prosperidad carnal y la espiritual? Tiene que, número uno, tiene que preocuparse por entender el Evangelio. O sea, tú tienes que entender el Evangelio. Si tú no entiendes el Evangelio, muy probablemente tú nunca vas a poder discernir. Porque ¿qué es lo que pasa? El Evangelio, hay un capítulo aquí, ahorita no recuerdo qué número es, creo que es el 12. No, no es el 12, a ver si es el 11, el 10. Creo que es el 10, el 12. El 10 es prosperando para la salvación. Ajá, no, pero es el 10. Y el 9, como dice, El leitmotiv de el toda leitmotiv. El leitmotiv de toda administración próspera, dos puntos, el Evangelio. El evangelio. ¿Qué significa leitmotiv? La palabra dominguera, hoy estamos en domingo. Leitmotiv es el motivo principal. Es el leitmotiv de una obra de una orquesta cuando hace una obra o del compositor. El centro de esta obra es, eh, digamos, un llamado a la marcha, un llamado a la espiritualidad. O sea, esta obra musical tiene este motivo central o motivo que guía, ¿no? Entonces aquí en el tema 9 el motivo central de la prosperidad es el Evangelio. La palabra, Dios que quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, toda la estructura, toda la disponibilidad para que los creyentes sean prósperos está ligada, ¿verdad?, al concepto de la salvación. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo somos salvos. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo en mi favor, porque la salvación no es una prerrogativa humana, o sea, tú no te salvas, a ti te salvaron. Y a ti te tuvieron que salvar porque tú estabas perdido. ¿Ves? No es que yo me gano la salvación. No, no, no. O sea, de hecho, cuando tú vas a la Biblia, la salvación es un hecho consumado. La Biblia te dice en Tito 3:5, Dios, nuestro Salvador, quien nos salvó en tiempo pasado, Sí. no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Quiere decir que todos los textos que dicen que están relacionados con nuestra salvación están en pasado. Dios me salvó. Efesios 2, a nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos, nos dio vida, Sí. nos Nos dio. resucitó y nos sentó a reinar con Cristo. Quiere decir que las tres verbos están en pasado, son Pasado. hechos consumados de lo que Dios ha hecho. Entonces, como la salvación ya Dios la ganó para la humanidad, lo que yo hago es ahora aceptarla o decir, no la acepto. Entonces dice, bueno, pues te quedas en donde tú estás, Ujú. porque tú estás condenado y estás en pecado. Entonces, en pecado. Dios no va a castigar a los pecadores al final del tiempo. De hecho, Dios no castiga a los pecadores al final del tiempo. Al final del tiempo, Dios destruye el pecado. Ujú. Destruye Y los totalmente, pecadores sí. que dijeron, no queremos tu salvación, Dios le dice, bueno, ustedes se quedaron en pecado y cuando yo destruí el pecado, por ahí ustedes se fueron. Claro. ¿Ves? Wow, wow. No es que yo voy a castigar a Ángela porque no aceptó el evangelio. No, no. No. O sea, las personas se van a perder porque decidieron, al rechazar el evangelio, permanecer en pecado. Y Dios le dice, perfecto. Ahora, si tú aceptas lo que ya yo gané para ti, la salvación es un regalo que ya fue ejecutado. Correcto. Sí. Excelente. Wow, este episodio está imperdible, Bonnie, ¿eh? Bueno, Muchísimas gracias, Ricardo, gracias, Bueno, por Ángela, Ricardo. estar Bonnie, gracias a aquí con ustedes. nosotros. Espero que compren muchos libros. Algo que es Claro, importante. claro, y No, yo no compartir gano esas nada, Ángela, con el libro, informaciones. pero sí es importante que, y lo puedan promover, en este proyecto el libro está diseñado para que sea un vehículo de evangelización. En otras palabras, que se lo pueda regalar a un emprendedor no cristiano, a un cristiano de otra denominación, a un joven. Claro, Está escrito en un formato muy práctico, muy sencillo, para que cualquier persona pueda organizar un poco sus finanzas, reorganizar su vida y también entender el Evangelio. O así sea, es un Excelente. es. proyecto, digamos, de corte evangelístico que utiliza el vehículo de las finanzas dentro, o sea, como móvil para conectar a la gente con el Evangelio. Así es, Amén. y que será de mucha bendición y edificación para Amén, todos amén. los que lo adquieran, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias por ustedes invitarnos. Gracias a ti, ¿Cómo Gracias, no? Ricardo. Ricardo. Muchas Un placer. gracias, muchas gracias.
por su tiempo y por llenarnos de valiosas informaciones. Amén, amén. ¿Ok? Amigos, ya saben, búsquennos en nuestras redes sociales y únanse también. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Seamos Sabios. También nos puedes encontrar en TikTok como Seamos Sabios 1. Suscríbanse en el canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos contenidos. Así que también pueden adquirir este libro de prosperidad, Como Dios pueda dártela, por Ricardo Casado. Así que lo puedan adquirir ya. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Bye, bye.